Bienvenidos amigos amantes de la lengua española. El tiempo es un factor que controla la vida de todos los seres vivos y por esto es importante saber cómo referirnos a él. En nuestro video de hoy aprenderemos a hablar del tiempo en relación a la hora y la fecha. Así que prepárate. En español usamos el artículo definido femenino para referirnos a la hora. De esta manera tenemos la 1, las 2, las 3, etc. Además, se usa principalmente el verbo ser, por lo que decimos es la 1, son las 2, son las 3, etc. Como ves, la 1 es la única hora que tiene el verbo ser en tercera persona en singular, es. Las demás horas usan el verbo ser en tercera persona en plural, son. Existen dos formas de expresar la hora, el formato de 24 horas y el formato de 12 horas. En el uso común se utiliza más el formato de 12 horas, con lo cual se identifica el momento del día de la siguiente manera. Si es en la mañana y antes de las 12, se dice de la mañana. Por ejemplo, son las 4 de la mañana, son las 7 de la mañana o son las 11 de la mañana. Sin embargo, si es muy temprano, usualmente antes de la salida del sol, es más común decir de la madrugada. Siendo así mejor decir son las 2 de la madrugada o son las 5 de la madrugada. En la tarde, es decir, después de las 12 horas pero antes de que llegue la noche, se dice de la tarde. Por ejemplo, son las 3 de la tarde. Finalmente, cuando cae la noche, se dice de la noche. Por ejemplo, son las 8 de la noche. En el formato 24 horas se agrega la palabra horas después del número. Como ejemplo tenemos son las 8 horas, son las 14 horas o son las 20 horas. Para informar los minutos que acompañan la hora se agrega la conjunción y. Por ejemplo, es la 1:05 o simplemente es la 1:05. Otros ejemplos tenemos son las 6:20, son las 10:40, etc. A los 15 minutos se le llama también cuarto. Por ejemplo, la hora son las 2:15, se puede decir alternativamente son las 2:15. A los 30 minutos se le llama también media. Por ejemplo, son las 8:30 o alternativamente son las 8:30. Después del minuto 30 se suele decir faltan para las. Por ejemplo, son las 3:40, es equivalente a decir faltan 20 para las 4. En otro ejemplo, son las 10:50, también se puede decir faltan 10 para las 11. Alternativamente, en otros países se puede utilizar la palabra menos para indicar los minutos. Veamos un par de ejemplos. Faltan 10 para las 12 es equivalente a decir son las 12 menos 10. Y faltan 20 para las 4, también se puede decir son las 4 menos 20. Otro ejemplo de lo anterior es falta un cuarto para las 12, equivalente a decir faltan 15 para las 12, o son las 12 menos un cuarto, o son las 12 menos 15. A las 12 horas también se le conoce como mediodía. A las 0 horas también se le conoce como medianoche. Para indicar o enfatizar una hora exacta decimos en punto. Por ejemplo, son las 9 en punto. Ahora veamos las maneras de preguntar por la hora. La forma más común y estándar es la pregunta
¿qué hora es? Si estás en la calle y quieres preguntarle a un desconocido, puedes usar la frase de cortesía: ¿me puede decir la hora, por favor? Como ejemplo de lo anterior, vamos a plantear el siguiente mini diálogo. Disculpe, ¿qué hora es? Son las 3:15. Otra forma de preguntar la hora es utilizando el verbo tener, como en la pregunta ¿qué hora tiene? Y la respuesta es la misma que en el caso anterior. Si vamos a preguntar por la hora de un evento o una acción en particular, usamos la frase ¿a qué hora?, para lo cual se responde a las... dependiendo del número de la hora. Como ejemplo tenemos ¿a qué hora es la fiesta? A las 3:30 de la tarde. ¿A qué hora sale el tren? A las 7:18. ¿A qué hora te puedo llamar? A la 1:15. Ahora pasemos a la segunda parte de este video, en donde veremos cómo indicar la fecha en el idioma español. Para empezar, veamos los días de la semana, que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Debes saber que todos los días son sustantivos masculinos, por lo que se dice el lunes, el martes, etc. A propósito, en español los nombres de los días provienen en su mayoría de los nombres de planetas y cuerpos celestes. Así, lunes proviene de Luna, martes proviene de Marte, miércoles proviene de Mercurio, jueves de Júpiter y viernes de Venus. Sábado proviene del latín bíblico Sabbat, que es el descanso semanal de los judíos. Y finalmente, domingo proviene del latín Dies Dominicus, que significa Día del Señor. Los días lunes a viernes, el plural es la misma forma del singular, por lo que el plural de lunes es los lunes, el plural de martes es los martes, etc. El plural de sábado es sábados y de domingo es domingos. A los días de lunes a viernes se les puede llamar entre semana y al sábado y domingo fin de semana. Por ejemplo, entre semana me levanto a las 6:30 de la mañana, pero los fines de semana me levanto a las 8. Ahora veamos los 12 meses del año, que son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Un conjunto de 2 meses se llama bimestre, un conjunto de 3 meses se llama trimestre y un conjunto de 6 meses se llama semestre. Ahora que conoces los días de la semana y los meses del año, ya tienes las herramientas para definir las fechas. El formato para denominar la fecha consiste en decir primero el día, seguido de la preposición de, seguido del mes, luego la preposición de y después el año. Por ejemplo, 3 de octubre de 1872. Para preguntar la fecha podemos decir ¿qué día es hoy? Para lo cual podemos responder, por ejemplo, hoy es 18 de diciembre de 2019. Otras maneras de preguntar la fecha son ¿a qué estamos hoy? Un modo bastante formal es ¿cuál es la fecha de hoy? Y por el contrario, de manera muy informal, puedes preguntar ¿hoy qué es? Respondiendo, por ejemplo, hoy es miércoles 18 de diciembre de 2019. Y esto es todo por hoy. Ahora ya puedes preguntar por la hora y la fecha en cualquier situación. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. ¡Hasta pronto!